Oficializan ley de exención y mecanismo de compensación por uso de vacunas contra COVID-19, abriendo el camino para la llegada de dosis de farmacéuticas estadounidenses. Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se reunió con el presidente Alejandro Yamatei. Llegarán a Guatemala 1,5 millones de dosis de la vacuna contra COVID-19 de Moderna como parte de una donación de Estados Unidos. Declaran prófugo de la justicia al alcalde de San Raimundo, quien era buscado durante allanamientos. Revelan nuevos datos sobre la deportación de menores no acompañados desde México y Estados Unidos durante el primer semestre del año. ¿Qué tal? Sea bienvenido a su programa. Es un gusto, un honor poderle acompañar durante esta noche y por supuesto acompañar en el análisis a Julio Talamonte. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas noches. Sandy, buenas noches. Pues aquí estamos precisamente listos en TN23 y en su programa A la Medida para hacer estos análisis. Bueno, hay ya listo un acuerdo, ¿no?, para recibir donación de vacunas. Fíjate que eso sí me parece bien, porque la cosa es que vengan las vacunas y si van a venir en donación, que es lo que hemos tenido, pues bienvenidas sean estas, ¿no? De hecho, para esta semana se espera una importante donación de Estados Unidos. Pero, ¿qué te parece si comenzamos entonces con nuestro primer análisis? Claro que sí, veámoslo. Consta de 14 artículos y entrará en vigencia mañana 7 de julio. Se puede destacar que será aplicable únicamente para aquellos casos en los que se administre la vacuna contra el COVID-19 luego de la entrada en vigencia del presente decreto. La asignación para el Fondo de Compensación Económica será de 20 millones de quetzales. La normativa establece que las personas afectadas podrán presentar reclamos 30 días contados después del dictamen presentado por el Comité de Evaluación de Reacciones Adversas Serias a la Vacuna. La ley puede ser aplicada en los siguientes casos: si la persona ha sido hospitalizada o sufre de una discapacidad o incapacidad persistente o significativa. En este caso, si es beneficiaria del Seguro Social, se aplicará la legislación específica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Si no fuera beneficiaria, será compensada económicamente por un pago total equivalente a 10 salarios mínimos mensuales, lo que representa 28.251 quetzales. Si la persona muere, si es beneficiaria del Seguro Social, se aplicará la legislación específica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Si no es beneficiaria del Seguro Social, será compensada económicamente la persona reclamada por un pago total equivalente a 15 salarios mínimos mensuales, lo que representa 42.376.50 quetzales. La presente ley será aplicable únicamente para aquellos casos en los que se administre la vacuna contra la COVID-19 luego de la entrada en vigencia de este decreto, el cual tendrá una vigencia de 2 años. Bueno, pues ahí lo tiene, ¿no? El decreto 8/2021, un decreto que tiene una vigencia de 24 meses a partir de esta publicación en su diario oficial y que lo que de alguna manera, Sandy, está pretendiendo es poder facilitar, número uno, la compra, la adquisición de las vacunas cuando esto pueda hacerse de una manera ágil y número dos, la donación de las mismas. Por eso es que tú indicabas, ¿no? Ya se espera lo que había dicho Estados Unidos para este día jueves, esperemos que así sea, 1,5 millones de dosis de vacunas Moderna aquí en Guatemala. Exactamente, Julio, es de lo que hablábamos, pero sobre todo entonces esos mecanismos que se necesitaban para que estas donaciones también fueran posibles, ¿no? Porque Correcto. Hay ciertos requisitos, ciertas circunstancias que debe tener el país para poder facilitar estas donaciones y creo que es importante también que el Congreso al final pues haya tomado con seriedad este tema, lo haya analizado y finalmente se haya aprobado y por supuesto ahora oficializado con la publicación. En el diario oficial, el diario de Centroamérica. Y es que no podemos complicar lo que tú dices, no podemos caer en una burocracia hasta para las donaciones. Entonces, de alguna manera, este paso dado por el Congreso de la República
puede ser importante para varias situaciones, no solo para la compra, la adquisición de las vacunas, no solo para recibir donaciones, sino que también se está pensando en que eventualmente si por alguna razón, a partir de este decreto, no anteriormente, causa algún daño a alguno de los guatemaltecos, una compensación económica también para ya sea el guatemalteco como tal o para sus familias en caso extremo que podría ser de muerte. Entonces, me parece que en estos 2 años de vigencia de este decreto precisamente va a coincidir un poquito con tal vez el tiempo que nos vamos a tomar en vacunarnos todos los guatemaltecos, pero creo que era necesario, oportuno y ahí está. Ahora esperemos que fuera de ser una ley positiva y vigente, sea una ley que sí sea efectiva, eficiente y eficaz para traer de la manera que sea, así sea de donaciones, la vacuna contra el COVID-19 a Guatemala. El punto es que los guatemaltecos estemos vacunados, ¿no? Que logremos tener esta oportunidad, que se nos garantice esta condición de salud para poder entonces también ir haciendo frente a esta pandemia que pues está lejos todavía de poderse acabar, ¿no? Muy lejos. Es decir, en la medida que nos sigamos atrasando en cuanto a la vacunación, los casos van a ir avanzando. De hecho, en nuestro país está ese repunte, esa ola que ha empezado, que ha llevado incluso a varios municipios a tomar medidas restrictivas para poder entonces hacer frente a la situación de salud que se está viviendo. Así es. Qué bueno, la verdad, que se dan las condiciones legales para poder entonces facilitar este ingreso de dosis por donaciones, porque sabemos que es una de las formas que tal vez tenemos más posibilidad de poder ir avanzando en la vacunación, porque también pues siempre estamos entonces con el tema de la negociación, con la búsqueda, con los acercamientos por las dosis que ya se han adquirido por compra directa ante el mecanismo COVAX, ¿no? Sí, al día de hoy ha sido obviamente lo más efectivo el tema de las donaciones. Y vamos a empezar a conocer un poquito de aquello que representa precisamente este decreto legislativo 8/2021 a través de estos datos, Sandy, porque hoy fue publicado, lo cual lo hace vigente y dentro de 8 días será positivo, el decreto 8/2021, titulado como Ley de Exención de Responsabilidad y de Creación del Mecanismo de Compensación por el uso de vacunas contra COVID-19 que posean autorización de uso de emergencia por la pandemia virus SARS-CoV-2. Esto está para examen, el pequeño título que tiene el decreto. Esta ley fue aprobada la semana pasada en el Pleno del Congreso de la República. Su objetivo, Sandy, es cumplir con los requisitos de los fabricantes de vacunas contra COVID-19 para que se permita la compra de dosis y para que se permita que Guatemala pueda recibir también las donaciones. Entonces, creo que lo que vemos de una manera más inmediata que está por llegar es precisamente esa donación de 1,5 millones de dosis de la vacuna Moderna de parte de Estados Unidos de América, lo cual en una lógica pura nos haría pensar que no es para 1,5 millones de guatemaltecos, sino que para 750,000 guatemaltecos que van a poder tener su esquema completo. Eso sería lo adecuado. Totalmente, Julio. Mira, sabemos que primer punto, los diputados cuando aprueban una ley pues tienen que conocer, ¿no?, muy bien el contexto, las situaciones, el por qué, para qué, pero después viene el reto de poder explicar a la ciudadanía sobre cuál es el objetivo de la creación de una ley, porque no se trata solo de ir aprobando y aprobando, sino que de que las personas al final también conozcan el contenido, conozcan el objetivo. Yo quisiera que ahondáramos un poco sobre esto. Claro que sí. ¿Qué fin tiene crear una ley como esta y qué hubiese pasado si el Congreso no lo hace? Claro que sí, una ley de 14 artículos que ya vamos a ir ampliando, una ley que permite, ya que está promulgada, ¿no?, que Guatemala pueda, en teoría, comprar de manera, ojalá más ágil, ese es el objeto, ¿no?, cualquier tipo de vacuna con cualquier país o fabricante, pero sobre todo recibir también cualquier donación de una manera ágil, porque es que es increíble que aquí en Guatemala hasta para que te regalen algo se vea envuelta la situación dentro de una burocracia. Por eso, esta pequeña ley, porque es ley, no es un decreto legislativo de 14 artículos vigente por 24 meses, tiene algunos aspectos importantes que también me gustaría apuntalar ahí en pantalla para que usted los vaya conociendo. Vamos entonces con esos datos para ir ampliando. Así es, Sandy. Y es que, como ya lo dijimos, esta ley contiene 14 artículos. ¿Qué es lo que contienen? Bueno, Sandy, establece la forma de aplicación de la exención de responsabilidad de los fabricantes y proveedores de vacuna. ¿Qué significa eso?
que quienes fabrican las vacunas contra el COVID-19 no se hacen responsables de lo que pase, ellos, ¿verdad? Como tal. También se detalla el mecanismo de compensación, porque el responsable va a ser el Estado de Guatemala, para responder ante aquellas personas que presenten alguna reacción adversa grave que pueda atribuirse a la vacuna. Es decir, el Estado de Guatemala está echando sobre sus hombros esta situación de responsabilidad. El decreto tiene vigencia 24 meses, Andy, y excluye casos donde ocurran acciones u omisiones dolosas, es decir, donde haya existido la voluntad de hacer daño. Otro aspecto importante es que el artículo 13 de esta ley indica que será aplicable únicamente para los casos que se presenten luego de la entrada en vigencia del decreto, es decir, no tiene efectos retroactivos. Y esto es bueno, ¿no? Porque al final de cuentas uno de los principales temores, Andy, que muchas personas tienen para no ponerse la vacuna es qué efecto negativo podrá tener, si va a ser bueno, si va a ser malo. Bueno, pues aquí ya lo vimos, ¿no? Va a ser a través de 10 o de 15 salarios mínimos en los cuales las personas van a poder ser compensados, inclusive en los casos más graves. Bueno, si ya lo ponemos en números, esos 42,000 y pico de quetzales que se le darán a la familia por la muerte de un guatemalteco, tampoco es que vaya a reparar nada, pero es algo que no existía y entonces esto es bueno, ¿no? Que haya alguien que pueda ser responsable. Obviamente no los fabricantes, porque si no, no la van a vender. La vacuna, me refiero. Exactamente. Mira, Julio, al final entonces también es necesario poder resaltar esta información, el seguimiento que se le va a dar a los casos, porque sí, recordemos que cuando se planteó esta iniciativa de ley, una de las primeras negativas o por las que mucha población se negaba a aceptar una ley como esta, era entonces tanta información que ha circulado respecto al objetivo y al tema de la exención de responsabilidad, porque entendíamos eso, ¿no? Nadie va a tener la responsabilidad de las consecuencias o las secuelas que puedan pasar derivado entonces de la vacuna. Correcto. Pero sabemos que ya ampliándose con la ley, algo que ya pues debemos de tomar en cuenta, que está vigente, pues es ese seguimiento que se le va a dar por medio de las autoridades de salud para detectar entonces si realmente el caso corresponde a una situación como esta. Derivado de la vacunación. Exactamente, derivado de la vacunación, para dar entonces seguimiento y poder acceder entonces a esta compensación para también pues reparar daños hasta cierto punto, ¿no? Con este sistema pues económico, esta compensación económica que se va a dar. Ahora, una cuestión muy importante, ¿verdad? Con eso que estás diciendo, Sandy. Sí, muy bien. Definitivamente se va a hacer cargo el Estado de Guatemala, que esto pues es un ente etéreo. Sabemos que el Estado de Guatemala se va a hacer cargo a través, obviamente, de los impuestos que todos nosotros pagamos. Pero va a haber por lo menos esa situación de que por algún daño va a haber esa compensación económica que permita a la persona, si es un daño moderado, leve o medio, pues de alguna manera también apoyarse. Esto es algo que no existía, algo que no se había visto. No se nos indica, seguramente esta ley nació como casi todas las leyes aquí en Guatemala, sin un reglamento, cuál va a ser la forma en que esto se va a operativizar, porque la ley te dice lo que se va a hacer, pero para que pueda aplicarse de una manera ya concreta y hacerse, se necesita también promulgar, redactar y promulgar, obviamente, el reglamento de la ley, que esperemos que también eso ya salga rápido. ¿Por qué? Porque el reglamento va a dictar cuál van a ser los mecanismos, los tiempos y las formas. De lo contrario, la ley va a ser infuncional. Totalmente, Julio. Es muy importante poder recalcar este punto porque sabemos que pues, es una ley que al final pues genera dudas, ¿no? Genera pues ciertas incertidumbres al respecto, por supuesto. Y es importante que nosotros nos informemos bien para no hacernos ideas equivocadas, ¿no? Para que también comprendamos lo que ya está vigente, porque recordemos, no podemos aducir que ignorancia de la ley, ¿no? Porque al final para eso debemos estar entonces cumpliendo con nuestra legislación. Llama la atención, Julio, también que vemos que en el Congreso, cuando existe buena voluntad, también los temas pueden ir avanzando y este es uno de los ejemplos. Sí, porque de la semana pasada que esto se discutió y se aprobó, hoy vemos ya el siguiente paso, que es esta promulgación a través del diario oficial. Y cuando se puede tener esta voluntad política de parte del corazón también político de la República de Guatemala, que es el Congreso, pues qué bueno, ¿no? Porque al final de cuentas, si tenemos que pensar así, mejor con esta ley o sin ella,
Aparentemente, habrá que ver cómo es que funciona, debería de ser mejor, ¿no? Por todo lo que contempla, la compra, la donación y el pago eventual ante daños ocasionados por la vacunación hacia los guatemaltecos. Sea como sea, Sandy, con ley o sin ley, con reglamento o sin reglamento que tendrá que existir, lo que más importa en este momento es que de una u otra manera, si está siendo casi imposible para el Estado guatemalteco tener las dosis de vacunas a través de la compra, pues que vengan por donación, no importa, pero que vengan esas vacunas de manera efectiva. Que se avance en el Sistema Nacional de Vacunación, Julio. Ahora entonces, hay herramientas legales para poder avanzar en cuanto a donaciones, buscar incluso te diría este tipo de donaciones, porque tampoco nos tenemos que quedar esperando a ver entonces qué país nos va a donar. No, ponernos también, en este caso las autoridades correspondientes pues deberán hacer su parte también, ya que cuentan entonces con esta legislación que les va a permitir agilidad en cuanto a estos procesos para que vayamos avanzando, porque vamos muy atrasados en esta vacunación. Demasiado. Bueno, pues ahí tiene usted un poquito, aunque sea para que vaya esbozando lo que esta ley significa y conociéndola. Y cuando regresemos, bueno, uno dice, si eres autoridad y el primer responsable dentro de quienes te eligieron. Pero resulta que el alcalde de San Raimundo se encuentra prófugo oficialmente de la justicia guatemalteca. Por supuesto, tenemos los detalles, por qué lo fueron a buscar y bueno, ni sus luces. Regresamos con ese análisis. Así que no cambie porque nosotros somos a la medida. En junio de este 2021, los magistrados de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones resolvieron retirarle el derecho de antejuicio al alcalde de San Raimundo del departamento de Guatemala, Joel Humberto Choi Yo, por los delitos de plagio, violación en forma continuada y amenazas. El exfuncionario fue denunciado porque en el 2020 abusó supuestamente de una adolescente de 16 años en el interior de un vehículo y la privó de su libertad unos días, manteniéndola cautiva en un departamento. El documento de la denuncia agregó que el exalcalde amenazó y supuestamente contrató a unos policías para quitarle el teléfono celular a la víctima para borrar cualquier evidencia en su contra. De esa cuenta, este 6 de julio, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil se presentaron a una vivienda en la zona 2 de San Raimundo para hacer efectiva una orden de detención en contra de Joel Choi. El Ministerio Público indicó que el exalcalde es prófugo de la justicia, pues no fue ubicado y localizado en su residencia para darle cumplimiento a una orden de aprehensión girada por juez competente. Definitivamente mal estamos en este caso, donde una autoridad, estamos hablando del alcalde del municipio de San Raimundo, no solo pierde su derecho ante juicio y su inmunidad, está siendo investigado, se gira una orden de aprehensión por delitos que son muy graves, gravísimos, plagio o secuestro, violación en forma continuada, y todo esto porque se le acusa de que hizo esto, es decir, el plagio, el secuestro y la violación y todo lo demás en contra de una menor de edad. Y ahora, encima de todo, se encuentra prófugo de la justicia cuando se practica un allanamiento. Ojo, que él no podía saber que se iba a practicar un allanamiento el día de hoy. Quiere decir que por ahí también habrá que investigar de dónde vino esa fuga de información. Exactamente, no debería saber. Es correcto. Pero bueno, no sabemos entonces a qué pajarito se le fue esa información. ¿Cuánto costó ese pajarito? Imagínate, Julio. Hace varios días le dábamos a conocer a usted este caso del retiro de inmunidad en contra de este alcalde, los señalamientos que tiene también entonces en un caso que es muy grave y que creo que es importante que una persona como él, quien gozaba de tan alta investidura a nivel municipal, pues tendría en este caso que aclarar a la población y poder aclarar su situación legal, porque mira, Julio, los señalamientos están ahí, la denuncia se ha presentado, el proceso se debe seguir como cualquier ciudadano que puede enfrentar entonces una acusación, pero eso no lo hace ni culpable ni inocente, es que se tiene que demostrar en tribunales, pero cuando de primeras está prófugo de la justicia, ¿qué te hace pensar?
Te hace pensar que evidentemente hay algo que esconder. Te hace pensar que si ya hubo un análisis de parte de una corte para quitarle y despojarlo precisamente de su derecho de antejuicio, es porque sí hay evidencia que pueda, aún con esa presunción de inocencia, tener situaciones razonables de que pudo haber cometido estos hechos ilícitos. Ahora hay que demostrarlo. Pero el hecho de que no se encontrase hoy en su casa, el hecho de que ahora sea oficialmente prófugo de la justicia y de que seguramente alguien el día de ayer o anoche le avisó que se iba a practicar esta situación del allanamiento para poder aprenderlo, pues nos deja mucho en qué pensar en cómo ese poder local llega a tener ese poder inclusive para poder corromper a las autoridades que correspondan. Y bueno, y ahí está, ahora huyendo de la justicia. Definitivamente no habla bien de ti. Por supuesto que no, En este Julio. caso del alcalde, obviamente, ¿no? Exactamente, Sí. Yo entiendo esta situación. Mira, qué difícil también para la población saber que confiaron su voto en él. Correcto. Para que tomara entonces los rumbos de la municipalidad y que ahora esté involucrado en situaciones como estas, que cualquier delito que se cometa obviamente es digno de poderlo pues reprender, ¿no? De poder rechazar estas situaciones. Por supuesto, un robo lo es, nadie tiene que llevarse los recursos de los guatemaltecos, diversas situaciones, pero un caso como este, donde está involucrado con una menor de edad, eso, Dios mío. Eso te hace pensar en que el guatemalteco debe reflexionar muy fuertemente a la hora de elegir a sus autoridades de todo tipo y de todo nivel, en este caso las autoridades locales, ¿no? Porque entonces se está poniendo allí al frente de un municipio a cualquier persona y ojo que esto, cuando tú eres un delincuente de esta talla, no es, eso no te nace ni te surge de primas a primeras, hay siempre antecedentes, habrá que ver cómo fueron sus anteriores administraciones municipales, si las tuvo o cómo ha sido esta, porque seguramente encontraremos varias sorpresas. Totalmente, Yulo. Y aparte de eso también, mira, la justicia siempre hemos dicho, se tiene que aplicar para todos, no importa que tenga un cargo o no, todos tienen que al final pagar por las situaciones ilícitas o al margen de la ley que se realicen. Y que se dé este caso, que haya avanzado la investigación y se estén dando los procesos correspondientes, también envía ese mensaje, ¿no? A todo funcionario público, que nadie es superior a la ley y no importa que tengan inmunidad, porque en muchas ocasiones se cuestiona eso, ¿no? El hecho de que ¿por qué tener una inmunidad si al final todos tenemos entonces los mismos derechos, las mismas obligaciones? Pero al final vemos entonces confiar en la justicia y poder establecer entonces que por medio de una denuncia se puede pues hacer esa justicia, ¿no? Que puede entonces dársele seguimiento, porque imagínate, qué difícil también en este caso poder denunciar a una autoridad cuando tu idea es el sinónimo de poder. Sí, Sandy, es cierto. Y un poder realmente para utilizarlo de una mala manera, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. El derecho ese de antejuicio deberíamos de revisarlo bien aquí en Guatemala, porque al final de cuentas deberíamos ser todos ciudadanos iguales, aún aquellos que son autoridad. Vamos con los primeros datos que están ahí preparados para usted en este tema. Y es que es muy importante saber lo siguiente. Joel Humberto Choyoc, alcalde municipal todavía de San Raimundo, aquí en el departamento de Guatemala, es señalado de los delitos de violación con agravación de la pena, plagio o secuestro y también de amenazas. Fue buscado durante diligencias de allanamientos realizadas en el municipio de San Raimundo para hacer efectiva una orden de aprehensión en su contra. Al no ser encontrado en su vivienda, fue declarado prófugo de la justicia. La Sala Primera de la Corte de Apelaciones aceptó el pasado mes de junio, Sandy, retirarle la inmunidad a solicitud del Ministerio Público para que fuera procesado por los delitos antes mencionados. Quiere decir que si la Sala de Apelaciones correspondiente retiró el derecho a antejuicio, es porque los indicios son fuertes de que sí cometió, independientemente de su presunción de inocencia, estos ilícitos de los cuales se le está acusando, lo cual realmente nos lleva a pensar cómo será el entorno también de toda la corporación municipal. ¿Será que solo es alcalde o será que también toda esa corporación estaba así de corrompida y propensa a este tipo de situaciones? Señoras y señores, hay que tener mucho cuidado. Muchas veces el pueblo de Guatemala le entrega literalmente el poder público a cualquier persona y no se puede. Eso hay que reflexionarlo bien. Y aquí ojo, porque de verdad, ojalá que las autoridades también garanticen la seguridad de la víctima. Claro. Que le den entonces esa protección, porque imagínate, no sabemos la verdad contra
quién estamos enfrentándonos, ¿no? Tienen el poder. El nivel y el perfil de una persona como esa que es capaz de escaparse de la justicia, porque el hecho de que uno no se ha encontrado y tampoco se presente, bueno, ya lo hace un prófugo de la justicia, sí, ya ha sido mencionado así por las autoridades. Entonces sabemos que tiene las posibilidades económicas para fugarse y las conexiones también para tener la información privilegiada. Y que bien por la menor de edad que optó por la parte correcta, que es la denuncia, ¿no? Y difícil, te diría, porque imagínate. Contra tu máxima autoridad. Exacto, contra tu máxima autoridad. Y aparte de denunciar que fuiste víctima de agresión sexual, así es, no es fácil. De violación sexual, es una situación difícil porque la verdad es de que igual la sociedad te va a señalar. Exactamente, Julio. Es difícil, la verdad, señalar y denunciar oficialmente una situación como esta. Una pregunta. ¿Habrá prestado la municipalidad, la Corporación Municipal de San Raimundo, algún tipo de apoyo a esta víctima? Me imagino que no. Y hombre, qué lamentable esta situación. Y que otras instituciones sí le están brindando precisamente ese apoyo y ese respaldo en lo jurídico, en lo legal, en lo médico, en lo psicológico, en lo psiquiátrico, en todo lo que ella necesita. Vamos con otros datos. Adelante, Julia. Muy bien, veámoslos ahí en pantalla, por favor. Según la investigación que ya está haciendo el Ministerio Público, Sandy, el todavía alcalde Choi Yok habría abusado sexualmente de una menor el año pasado, el 2020. La acusación afirma que Choi habría llevado a la víctima a su vivienda, en donde abusó en reiteradas ocasiones de ella. Al percatarse que estaba siendo buscada a través del sistema Alba Kenneth, le había pedido que se fuera del lugar donde el ahora prófugo la había tenido retenida, o sea que encima de todo un cara dura. La menor habría grabado en su teléfono celular algunos de los abusos. El padre, al darse cuenta, habría buscado destruir la evidencia, ¿verdad? Nos referimos al alcalde Choi. Entonces, según el relato, la denuncia y los indicios, es un delincuente bien hecho y hay que ponerlo tras las rejas y hay que ponerlo ante la justicia para que aún con esa presunción de inocencia se dirima su situación jurídica y sobre todo que pague lo que deba de pagar penalmente. Que siga el debido proceso como cualquier persona que es entonces investigado y denunciado por un acto ilegal. Yo quiero cerrar recalcando la protección, el acompañamiento que se le pueda dar a la víctima, porque también imagínate que hayas denunciado a alguien que está prófugo de la justicia, también te genera miedo, ¿no? Sí. Y aparte de eso, las secuelas que quedan luego de ser víctima de una agresión sexual son grandes, que pueden marcar toda tu vida. Por lo tanto, es importante el acompañamiento que se le dé a la víctima para poder entonces ayudarla a salir adelante y cerrar este capítulo difícil en su vida. Correcto. Alejandro Mayorkas y Alejandro Yamatei se reunieron. ¿Qué pasó en esa reunión? Vamos a regresar con este análisis y los detalles también sobre los temas que se abordaron. Nosotros somos en este momento a la medida. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, sostuvo una reunión con el presidente Alejandro Yamatei para discutir una agenda bilateral relacionada a la migración irregular, cooperación y seguridad, temas prioritarios según Mayorkas. Mi reunión con el presidente y el ministro Brolo se enfocó en 3 prioridades, entre otras. Primero, la seguridad portuaria. El Departamento de Seguridad Nacional, junto con los demás miembros del gabinete de la administración Biden-Harris, está comprometida a colaborar con Guatemala a fortalecer sus puertos, para fortalecer las operaciones portuarias, combatir la corrupción y detener el tráfico ilícito de drogas y otros artículos. Dar estos pasos y otros es vital para facilitar el comercio y los viajes lícitos y mantener a las comunidades seguras. La batalla contra la
El tráfico ilícito es importante para nuestra prosperidad y para fortalecer el comercio y los viajes lícitos entre nuestros países. Luego, combatir a las organizaciones criminales, proteger a los ciudadanos en sus casas, vecindarios, que nos dará lugar a muchos más empleos, más oportunidades y más seguridad. Solo podemos lograr este objetivo deshaciéndonos de la corrupción y reduciendo la delincuencia. El canciller Pedro Brolo resaltó la importancia del apoyo recibido y de trabajar en conjunto con autoridades norteamericanas. Conversamos sobre el acompañamiento y el fortalecimiento solicitado por el presidente Alejandro Yamatei para acompañar y fortalecer las gestiones en los puertos, para luchar en contra de la evasión, la defraudación y el paso de ilícitos en los puertos. Abordamos el tema de la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y la trata de personas. Se conversó que el gobierno de Guatemala va a incorporar a 1.500 miembros de la Policía Nacional que se estarán graduando próximamente, y de ellos 300 estarán incorporándose a DIPA-FRONT para la protección de fronteras. Habló pues de los 2 acuerdos que estará firmando el Ministerio de Gobernación con DHS, de igual forma el apoyo que se está brindando de parte de DHS hacia el Instituto Guatemalteco Migratorio, principalmente en el centro de retornados que tenemos en la Fuerza Aérea Guatemalteca. Conversamos también sobre la importancia de fortalecer y de generar una iniciativa de relaciones entre Estados Unidos, México y Guatemala para poder fortalecer un mecanismo y protección de migrantes entre los 3 países. Tenemos una estrategia muy alineada que podemos armonizar, y en ese sentido pues pedir la incorporación de OIM, ACNUR y UNICEF para ayudarnos en este apoyo. Y por último, pues le hicimos la atenta solicitud y reiteración de parte del gobierno de Guatemala para que sea considerado el TPS para nuestros guatemaltecos que se encuentran actualmente en los Estados Unidos. La agenda del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos en Guatemala incluye la inauguración de un centro de retornados en la Fuerza Aérea Guatemalteca este miércoles. 1,5 millones de vacunas contra el COVID-19 serán donadas por Estados Unidos. Así lo anunció el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en su visita al país. Que 1.5 millones de dosis de la vacuna Moderna llegará a Guatemala el día jueves de esta semana. Los Estados Unidos están suministrando estas vacunas que salvarán vidas por una razón muy sencilla. Esta es una pandemia mundial y solo podemos ponerle fin si nos vacunamos y si todos lo hacemos de manera equitativa y rápidamente en todo el mundo. El COVID-19 está afectando a demasiadas personas y llevándose muchas vidas en los Estados Unidos, el continente americano y el mundo entero. Y este es un paso más en nuestra estrategia mundial de la administración Biden-Harris. Bueno, es evidente que en estas últimas semanas y meses, ¿no?, hablando del anterior y funcionarios de altísimo nivel han visitado Guatemala para tratar temas que son prioritarios definitivamente en el tema de seguridad de ese país. El tema del combate al narcotráfico, el tema del combate a la migración, y ahora pues también como otro tema sale esto de la donación de 1.5 millones de dosis de vacunas Moderna para Guatemala. Vamos a ver qué es lo que habrá que esperar de esta reunión, Sandy, porque una cosa es lo que se dice en la parte informativa, la otra situación es cuáles son los compromisos reales que habrá que decir Estados Unidos pues impondrá sobre nuestro país, ¿no?, en estos temas. Totalmente, Julio. Mira, esos son los temas principales: seguridad, seguridad fronteriza, migración. Prácticamente. Y la seguridad portuaria por el narcotráfico. Exactamente. Pero vamos con unos datos, Julio. Vamos abarcando entonces alguna información sobre esta visita. Sí, con mucho gusto, Sandy. La reunión entre el funcionario estadounidense, alto secretario de Estado, Alejandro Mayorkas, y Alejandro Yamatei, se enfocó entonces en 3 prioridades. Número 1, Sandy, primero, la seguridad portuaria, luego la migración irregular y la cooperación entre ambos países para estos temas. Estados Unidos
afirmó su compromiso de colaborar con Guatemala en el combate ante el tráfico ilícito de drogas. Y qué bueno, porque ellos son el principal mercado mundial de las drogas. Guatemala destacó además la incorporación de agentes de la Policía Nacional Civil que están por graduarse a DIPAFRONT, que es la unidad encargada de protección de fronteras. Entonces vemos ahí la voluntad de Guatemala de cooperar, pero ante toda esta situación, que son requerimientos de Estados Unidos, porque, a ver, de tener realmente el gran mercado de la droga es de ellos. De todo esto, ¿qué es lo que nosotros recibimos a cambio? Es decir, ¿qué es lo que tenemos como beneficio? Bueno, en este caso se puede decir que sí va a haber ¿no? Una donación de 1.5 millones de vacunas en contra del COVID-19, pero a posteriori y de manera sostenible, ¿qué cooperación va a tener Estados Unidos para que ellos también disminuyan el consumo de la droga? Es que no sería el gran mercado de la droga si ahí no se consumiera tanta droga. 26 millones de estadounidenses se drogan cada día. Es un reto para ellos también poder bajar entonces esos números, Julio, pero sin duda alguna una de las acciones que tienen es, pues bueno, tratar la manera de que ese producto ya no esté pasando de la forma en la que lo hace ilícitamente, ¿no? Pero ya después vienen las acciones que ellos a nivel de país deberán tomar para, pues, disminuir también el consumo de gran manera y evitar que sea un atractivo el producto, aunque te digo, es un reto muy grande. Demasiado, muy fuerte, ¿verdad, Sandy? Vamos con otros datos también preparados para este tema particular, y es que el secretario Mayorkas indicó que su país tiene el compromiso, Sandy, de ampliar el acceso a oportunidades de trabajo en el país de ellos, en Estados Unidos, específicamente a través del programa de la visa H2B y también de la H2A, no agrícolas y agrícolas. Mañana, Mayorkas y el presidente Yamatei van a inaugurar el centro de retornados en la Fuerza Aérea Guatemalteca, y además nuevamente fue hecha la solicitud por parte del gobierno de Guatemala de considerar otorgar por parte de Estados Unidos el estatus de protección temporal a los guatemaltecos en Estados Unidos, más conocido como el TPS, algo que no se ha conseguido, que qué bueno que se pida y ojalá se haga algo más. Y es decir, está bien, nosotros apoyamos en esto, apoyamos en el combate de la droga, de tratar de detener la migración, pero sí o sí denos el TPS, porque 3 millones de personas de origen guatemalteco viviendo en Estados Unidos es mucha gente. Demasiada, Julio. Qué bueno, la verdad, que se abordó el tema del TPS, ¿no? Lo hemos hablado. La verdad que sí, qué bueno. Que se puede hacer una nueva solicitud porque, bueno, no perdemos nada con hacerlo, ¿no? El no ya lo tenemos, cualquier otra cosa es ganancia, ¿no? Por supuesto, Julio. Y mira, de verdad es de que es uno de los puntos también destacados porque sabemos que puede ayudar de gran manera a nuestros connacionales en Estados Unidos y también que podemos tener alguna posibilidad que se dé porque a otros países centroamericanos sí se le ha dado y Guatemala no ha sido considerada. Creo que es el momento de poner entonces sobre la mesa y qué bueno de verdad que se hizo en esta visita. Veremos también qué otros resultados se tienen porque mira, realizó varias visitas el secretario de Seguridad Nacional, estuvo en el Ministerio Público, es decir, que todo este tema de la investigación, el tema entonces de seguridad, de justicia, es algo que les interesa y si no, pues no tuviera ese tipo de visitas, ¿no? Les interesa el combate a la corrupción cuando sería a nosotros los que nos debería de interesar primero y antes que a nadie, pero qué bueno, ¿no? Que al final de cuentas también alguien se interese por este tema aquí en Guatemala. Con esto pues estamos viendo esta situación en la cual ya fuera de Kamala Harris, fuera del enviado especial Zúñiga de Washington para estos temas de Centroamérica, ahora está acá el propio secretario de Seguridad Nacional. Habrá que ver y habrá que esperar que otros funcionarios de tan alto nivel van a venir a visitar Guatemala, porque por lo visto se está volviendo ya una costumbre muy continua. El seguimiento entonces a temas en común, porque han sido muy similares los temas entonces que se han abordado. Vamos a hacer un corte en este momento, regresamos con noticias nacionales. Lo invitamos a usted a continuar con nosotros. Así que no cambie porque nosotros somos a la medida. Y aquí estamos ya de vuelta para las noticias nacionales. El Ministerio de Comunicaciones realizará un replanteamiento de la construcción del paso a desnivel ubicado en San Lucas, Zacatepeques. Vean la información. Este año el Ministerio de Comunicaciones arrancó con los trabajos de construcción del paso a desnivel sobre el kilómetro 27.5 de la ruta interamericana, jurisdicción de San Lucas, Zacatepeques. Sin embargo, esos fueron suspendidos ante la falta de vías alternas y complicaciones en el tránsito.
El ministro de Comunicaciones, Javier Maldonado, dijo que trabajan en un replanteamiento del diseño del proyecto para continuar sin afectar la transitabilidad del lugar. Precisamente estamos, ayer precisamente, eso es uno de los temas prioritarios, tenemos detectado cuál es el problema, estamos por tener una reunión con la municipalidad y pues queremos hacer un replanteamiento de diseño, ¿verdad? Muchas veces sabemos que el secreto, y no muchas veces, el secreto de una buena construcción es una mejor planificación. Creemos que podemos hacer un replanteamiento para hacer otro diseño que nos asegure una mejor transitabilidad en el lugar. Una de las vías alternas que contempló la cartera de comunicaciones fue el paso por el Manzanillo en Misco. Sin embargo, el área se cerró por trabajos de reparación en las tuberías, lo que complicó la ruta para los viajeros de la capital hacia San Lucas, Zacatepeques. Estadísticas del Instituto Guatemalteco de Migración reportan nuevas cifras respecto al retorno de migrantes no acompañados. De enero a junio, Estados Unidos y México retornaron a 2.446 niñas, niños y adolescentes no acompañados, un aumento del 101.3% comparado con el mismo periodo de 2020, cuando fueron 1.215 menores. El informe migratorio se desglosa de la siguiente forma: Estados Unidos por vía aérea 28, desde México por vía aérea 357 menores, mientras que por vía terrestre 2.061. Es de resaltar que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, CBP, por sus siglas en inglés, reportó en mayo la detención de 5.264 niñas, niños y adolescentes no acompañados. La mayoría de menores no acompañados que fueron deportados son del noroccidente, siendo principalmente de Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango y Quiché, además del oriente, con Jutiapa, Chiquimula, Jalapa, Zacapa y también de la capital. Empresarios guatemaltecos resaltaron precisamente la importancia que ha tenido en los últimos 15 años el Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y Estados Unidos. Vea la información. Las exportaciones hacia Estados Unidos han crecido un 24.9%, dejando en el 2020 un total de 3.475 millones de dólares. En cuanto a importaciones, las mismas han crecido un 53%, significando un movimiento económico de 6.275 millones de dólares. Sin duda alguna, la diversificación de exportaciones de manufacturas en Guatemala ha aumentado, dando paso a las importaciones de industrias guatemaltecas como textiles, salsas, bebidas alcohólicas, papel y cartón, entre otras. Y son más de 4.000 productos los que nosotros importamos desde Estados Unidos, pero 180 son los que mueven el 80% de las importaciones. Entonces, pues de alguna manera sí hay unos productos que son bastante más representativos, pero lo interesante es cómo se ha abierto y es una amplia gama de productos, y vale la pena mencionar que esos son los productos que se pueden medir por pasar físicamente en aduanas. También si tomáramos en cuenta las exportaciones de servicios o las importaciones también de servicios. La CAFTA, CAFTA, representa una herramienta muy importante para el crecimiento económico, y es clave que además de ese propio acuerdo, que la implementación y esas otras áreas de trabajo son acompañados por esos esfuerzos conjuntos, esfuerzos entre los gobiernos, también con nuestros socios en el sector privado, para alcanzar un impacto aún mayor. A la fecha, Guatemala exporta más de 1.100 productos a dicha nación. Asimismo, más del 30% de todas las exportaciones se destinan al país del norte. Bueno, nos vamos, ¿verdad, Sandy? Así es, finalizamos. Ha sido un gusto informarles. Que descansen. Chao.